que quiere que riamos es un buen hombre, pero si a su humor le agrega inteligencia y sensibilidad, ese hombre es un artista. Con sus textos de excelencia y su elegancia frente a las cámaras nos mostró que la televisión no era tan boba como decían. Nunca le faltó el respeto al público, y el público se lo agradece con su afecto, con su amor. Hoy aquí en Dímelo Tú le pertenecemos, como él bien decía, como decía un personaje de su imaginación, al actor, al autor, al maestro Juan Carlos Mesa. Bienvenido, Juan Carlos Mesa. Muchas gracias, Mariana. Es un placer recibir a un grande. Muchas gracias. A un grande de la radio, de la TV, a un grande realmente. Bueno, es un del elogio. humor. Bueno, que te agradezco mucho, porque viene de quien viene. No, es al revés. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, es un gusto. La primera pregunta que hacemos es, ¿cómo se definiría a usted mismo? Nosotros conocemos justamente esto, que es un grande del humor, que nos ha hecho reír, que nos ha hecho pensar a través del humor. Pero yo voy a tomar una palabra tuya. tuya, soy un niño grande, yo me definiría así, sí. Yo, bueno, no he querido dejar para nada atrás, perdón por la difonía, esta consecuencia que tengo para con el niño que uno lleva adentro, ¿no? Saramago, en Pequeñas Memorias, el prodigioso libro que escribió, el último, tiene en la contratapa una frase que yo compré que dice: nunca olvides al niño que hay en ti. Yo vengo caminando con ese niño desde hace muchos años. No lo he dejado nunca en el camino. Y bueno, por eso me defino así. Soy una persona que, por lo general, apunto a, no sé, exhumar de los recuerdos esos momentos felices que pasé en mi juventud, en mi adolescencia y, por qué no, en mi infancia. Ese niño puede venir como punto de partida de ese chiquito que se disfrazó de pollito siendo tan grande, del cual todos se rieron en ese momento. Sí. ¿Sintió ahí el placer de la risa, a pesar de haberse sentido a lo mejor ridículo? ¿Cómo evoca ese momento? El placer de la risa. Y bueno, claro, yo soñaba con hacer un prócer, pero cuando como ya estaban todos los papeles repartidos, sí. La maestra dijo, bueno, Mesa va a ser de pollito. Y después yo me tuve que volver... Y además un pollito enorme. Un pollito enorme. Yo después tenía el problema de que nos teníamos que ir con mis padres en el ómnibus de la línea 7 para cruzar toda la ciudad. Y yo decía, lo dejarán ir a mi papá en el ómnibus porque no dejan subir animales. Y yo iba vestido de pollo. Era un pollito más bien sobredimensionado. Bueno, sí, son los pequeños recuerdos de los momentos, digamos, difíciles o felices o hilarantes algunos, emotivos los otros, pero bueno, ese es el álbum de recuerdos, ¿no? Pero ahí sintió por primera vez, digamos, algo especial. Fue, sí, bueno, mi maestra de sexto, que en aquel tiempo no había séptimo, claro, de sexto grado, Pilar Rodríguez Pérez, guardo un enorme recuerdo por ella, que ya no está, fue el estímulo que yo necesité para empezar a escribir. Porque, ¿cómo fue esa relación? relación? Ella se acercaba a donde yo estaba escribiendo mis cosas y me decía, quiero que para la fiesta de la primavera o para el día tal escriba algo. Mesa, paz. ¿Ya tenía su talento ahí desde muy chiquito? No sé si tenía el talento, pero por lo menos la vocación. Me gustaba mucho escribir y entonces garabateaba líneas, algunas las versificaba, y incluso las actuaba, las recitaba yo en el palco de la fiesta. O sea que el primer amor fue la escritura más que la actuación. No, el primer amor fue la escritura, absolutamente, sí, me encantaba. Mi padre era comerciante, entonces trabajaba en un negocio donde había muchos empleados y yo en un cuaderno, Gloria, escribía en cada página un pequeño esbozo presumía de poeta, un pequeño esbozo versificado hablando desde el humor de algún personaje de los que había en esa empresa, ¿no? Y mi papá los llamaba y les decía, vengan a ver lo que ha escrito el nene.
aparece siempre en su familia? ¿Aparece entre los suyos o aparece instintivamente en usted? No, bueno, aparece en mi familia porque mi madre era absolutamente divertida. Mamá iba a una fiesta y acaparaba la atención de todos porque... ¿Usted estaba enamorado de su madre? Sí, totalmente. Ella fue en realidad precursora porque hacía imitaciones. Mi hermano Edgardo, que es un muy buen imitador, heredó de ella más que yo esa capacidad de observar y de imitar. Mi mamá lo imitaba mucho a mi padre. Mi madre era hija de madrileños, bailaba con su padre, mi abuelo materno. Los españoles son muy alegres. Las jotas, era una castañuela mamá. Mi padre era andaluz, de modo que bueno, una herencia de humor que me dejó marcado toda la vida. Y esa elección de familia, ¿no? Sí. Usted muchas veces trabaja en familia, trabaja con su hijo, trabaja con su hermano Edgardo, ahora mismo en la radio. Es verdad. Esa elección de clan, de familia, ¿la heredó de ahí, de esa familia española? Y es muy posible que fueron mis primeros balbuceos, mis primeros garabatos, digamos, en el humor. Y cuando tenía 16, 17 años que comencé a salir en gira con orquestas y ser el locutor. ¿Ya a los 16? Sí, glosaba. Era el flaco que era muy longilíneo y tenía muchos kilos menos que ahora. Y entonces era un poco el que glosaba los temas de la orquesta. Y después eso me ayudó, me empujó a incursionar en la radio, que fue mi primer gran amor. Y en la radio me ocupaba de escribir las glosas cuando venía alguna figura de Buenos Aires y actuaba en la emisora. Su primer gran amor y su amor actual, o sea, le fue fiel a la radio, le sigue siendo fiel. Uno siempre porque vuelve al ¿qué primer encuentra? amor, ¿no? Uno siempre Así vuelve al dicen, primer amor, no sé bueno, si siempre así es dicen, así, dicen. Pero en este caso fue. Sí, yo cuando vine a Buenos Aires vine convocado para hacer televisión, pero a poco de estar aquí tuve la enorme fortuna de que me invitaran a hacer radio. Entonces empecé haciendo radio en Mitre, el tenis de mesa. Le pertenezco, decía uno de los personajes que nació Sí. de su imaginación. Le pertenezco es algo que diría un caballero, ¿no? Usted es un caballero. ¿Quién le enseñó a ser un caballero, Juan Carlos? Bueno, se me ocurre que en la vida el trato con el otro necesita tener siempre una fórmula de buena educación, ¿no? Es fundamental en las personas. Y por lo menos eso se fue haciendo carne en mi manera de actuar y de ser. Le pertenezco era más bien la genuflexión de un villano de comedia que compuso como pocos o como nadie, Gianni Lunadei, que además de ser un formidable actor fue un grande amigo mío que lamentablemente perdimos. Pero bueno, nunca se pierde del todo una persona que ha calado tan hondo, y sí, lo estamos recordando. Claro. Tanto le pertenezco como benemérito señor director, muchas de esas cosas el copyright le perteneció al propio Gianni. Gianni era una persona que tenía una inventiva fantástica y él podía recrear el texto de cualquier autor sin ofenderlo, al contrario, lo iluminaba. No sé quién es el autor de este desastre. Hágame caso, mire lo que es esto, señor, ¿eh? Sea un atleta, aunque sea por media hora, señor. ¿Qué es esto? ¡Siliconas, señor! Estamos llegando, señor, estamos llegando. De la nata Sí, no me va a convencer. ¿Por qué, señor? ¿Por qué no? Porque eso es disparate. Vamos a hacer un disparate. Observe usted, por ejemplo, esto, señor. Aquí está de más, ¿verdad? Acá donde me ve, fíjese lo que es esto. Yo para la Navidad siempre he roto las nueces y las bellotas con esto, con el músculo. Ni mis amigos ni mis parientes de Córdoba han roto las bellotas como yo para las Navidades. ¿Los capocómicos en aquel momento eran más generosos? ¿Se podía trabajar, digamos, en equipo entre los escritores y los actores? ¿Y ahora es más difícil, digamos, que los capocómicos acepten las letras, ¿no? Acepten No creo, Mariana. Lo que pasa es que los capocómicos tuvieron su auge, como la televisión es cíclica, los programas de entretenimiento todos juntos, los culebrones todos juntos, los programas de show todos juntos, y van pasando, son ciclos que se cumplen, empiezan, se desarrollan y como toda cosa,
llegan a su apogeo, perigeo, lo que sea, hasta que vuelven, le dan cabida a otro ciclo. En la época en que me tocó trabajar a mí como autor y actuando personajes, era la época de los capos cómicos. Me tocó escribirle entonces a muchos de ellos. A Olmedo, a Tato Bores, ¿no? A Tato, Olmedo, a Porcel, a Dringue, a Verdaguer, a Tato, a muchísima gente, a Biondi. Entonces, era la época del capo cómico que, rodeado por un elenco de muy buenas figuras, componían un elenco y se hacía un trabajo de equipo. Pero era el capo cómico el protagonista. Después esto fue desapareciendo, ¿no? Empezaron a haber otros tipos de géneros, la sitcom, claro, etc. Que esos sí son libretos, digamos, son más guiones repartidos, más repartidos. Claro. A usted le pertenece el humor, Juan Carlos, y le pertenece el humor que tiene más que ver con los antihéroes que con los héroes, ¿no? Le pertenece un humor que tiene nada que ver con reírse de los demás, con apropiarse de los defectos de los demás para tomarlos... No, en todo caso es como una especie de autobiografía. Yo me río de muchas cosas que me pasan a mí en la vida. Dicen que el dibujante se dibuja a sí mismo. Mis caricaturas a veces, mis personajes, transitan por historias que son mías, que me pertenecen en el sentido de que son cosas que le copié a la vida y que tienen que ver con mi vida. De manera que sí, yo me río a veces de mí mismo y me gustan mucho, has dicho muy bien, esos personajes que son antihéroes y que, bueno, tienen una manera de mirar el mundo que es casi como diferente, ¿no? Y como más naif. ¿Siente que este es un momento de la televisión que no tiene, digamos, mucho condimento de ese tipo, que no tiene respeto por el otro, que ha perdido de alguna manera también el respeto por el espectador en cuanto a la forma de hablar, al lenguaje, a la manera de cuidarlo? Mira, Mariana, yo no debo, y creo que es muy malo generalizar, ¿no? O sea que no puedo emitir un juicio involucrando a todo lo que se ve en televisión. Pero yo creo que este fenómeno de la falta de respeto a veces por el otro no es un atributo de la televisión. Esto es un problema que también la televisión le ha copiado a la vida. Pasa lo mismo. Diría yo que en muchas ocasiones hay una cuota, y por eso dije recién no generalizo, hay una cuota de insolencia en el trato familiar de todos los días, de los unos y los otros. Más que, digamos, la televisión sería un reflejo de lo que está sucediendo en la realidad. Bueno, es que debe serlo, claro, pero debe ser ¿Quién puso el huevo y quién la gallina? Claro. ¿No? A lo mejor es la televisión la que nos está transmitiendo más esos valores y al mismo tiempo se está retroalimentando con la realidad. Sí, pero tampoco le he hecho toda la culpa, porque primero que no tengo autoridad para echarles culpas a los medios, ¿no? Pero de alguna manera, no sé si de pronto es también un fenómeno social que no nos pertenece solamente aquí a los argentinos. Antes y después de la televisión, ¿usted ha sentido un cambio en su vida? ¿Qué le aportó la televisión cuando llegó? Bueno, un cambio sí, porque evidentemente uno salta a la vida pública, se convierte en una persona que de pronto descubre que alguien se le acerca y le dice, usted me hizo reír, o que de pronto, y esto me ha ocurrido y me ha emocionado muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos, que alguien se me acerque y me diga, usted acompañó muchísimo a un ser querido mío, que pudo ser su esposo, su hija o quien fuere, que pasó por un momento muy difícil con una enfermedad terminal y nadie en sus últimos días entraba a su habitación, pero usted sí, usted con mesa de noticias entraba. Entonces uno se siente tan enriquecido por un concepto como ese, uno dice, yo he sido ese. ¿Estás ocupado? Sí, mi amor, estoy muy ocupado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a partir de mañana voy a estar muy desocupado. ¡Mi bebote!
Nos merecemos unas vacaciones, ¿sí? Sin duda, sin duda. ¿Qué estás escribiendo? Mira, estoy tratando de escribir la última parte del último programa de Mesa de Noticias. Hace poco coincidimos en los premios FUNTV, donde Sí. recibió un reconocimiento. Son unos premios que premian los mensajes educativos de la televisión, Así ¿no? es, así Premios es. interesantes, porque Sí. está bien que se le dé el espacio, digamos, a este tipo de programas. Claro. Recibió ahí un premio a su trayectoria, un reconocimiento a su Muy trayectoria. valioso. ¿Y cómo recibe esos Con reconocimientos? emoción, con emoción. Lo que dije esa noche te lo repito ahora y se lo cuento a tu audiencia. Yo, me parece mentira que me transité por mi vida de profesional durante medio siglo haciendo reír a la gente y ahora la gente me hace llorar a mí, porque me llevan a ese tipo de homenajes que los considero desde luego muy honrosos, son distinciones, pero que me emocionan mucho. Yo soy muy sensible a esas cosas. Y bueno, esos premios los recibo con una gran emoción y por supuesto los agradezco porque son estímulos, ¿no? Es una manera muy importante, como cuando alguien me grita cosas en la calle. Feas no. No, me gritan qué grande esta tarjeta, Claro. o de pronto me dicen le pertenezco. Qué grande esta tarjeta. Eso Claro. lo hemos reconocido ahí en ese Es inmediatamente, cierto. porque además su voz, no solamente su escritura y su clase de humor y su tipo de humor, sino también su voz es muy claro, familiar bueno, y muy popular para todos me ayuda a nosotros. estar vivo y a estar presente. En estos premios FUNTV contó una anécdota que tenía que ver con la señal de ajuste. Hablé de mi abuela Me gustaría María. recordarla. Ah, sí. Bueno, yo conté que mi abuela María, en aquellas épocas, cuando comenzó la televisión, que era incipiente, llegó a Córdoba, y entonces ponían permanentemente la señal de ajuste, blanco y negro. Y mi abuela tejía muy bien crochet, y ella pensó que era un molde de la revista Labores. Entonces ella hacía crochet y todas las colchas, los cubrecamas, los centros de mesa, Con esa señal. todos tenían la señal de ajuste. Entonces cuando la gente pasaba decía, mira, ahí debe vivir este que hace. Lo conté como una exageración del humor, ¿no? Esto es un poco la ficción, esto es un poco copiarle cosas a la vida, ¿no? Sigue fiel a la radio, a su primer amor, pero Sí. ¿le gustaría estar escribiendo para la televisión, Juan Carlos? Mucho. No me siento... Lo necesitamos, ¿eh? No me siento, gracias, no me siento marginado, pero sí ansioso por esperar que se produzca esta noticia como se producen otras. Me llamaron y me dijeron, ¿querés ser Noé? O me llamaron y me dijeron, ¿querés hacer una publicidad para un banco? Y bueno, de pronto alguien me puede llamar y me puede proponer hacer un programa de humor en televisión, escribirlo o actuarlo o ambas cosas. Y ahí estoy, al pie de la computadora. ¿Está escribiendo una autobiografía, Mesa Arteum? ¿Cómo va eso? Mesa Arteum es mi libro. Es su libro. Es mi primer libro. Escribí tantos libros para otros, entonces nunca escribí uno donde reseñara anécdotas, cosas que viví. Anécdotas de su vida, de su familia. Sí, compartidas con mucha gente, en fin, del espectáculo, con la gente con la que hice programas a lo largo de tantos años. Algunos están, otros no, pero bueno, un convenio. Y además una cosa que amo mucho yo es la poesía. Entonces, ahí también hay poesía. Hay muchos sonetos y romances y cosas escritas donde cuento cosas de mis amores, de mis novias, de mi mujer, de mis nietas, y de mi Córdoba, en fin. Me encanta la poesía. De porque su fue Córdoba natal. Mi Córdoba natal. Pero vuelve. Vuelvo repetidas veces y vuelvo en el recuerdo siempre. Ya podemos ensayar. Vamos a ensayar. Perdón, ¿por qué no te pones primero los zapatos altos? Sí, los tengo puestos. ¿Así? Entonces, ¿por qué no le decís a la señorita Adriana que venga si lo ensayo con ella? Porque, ¿sabés qué pasa? Yo cuando miro mucho para abajo me mareo. Gracias, Juan Carlos. No, vamos a hacer un brindis. Vamos a hacer un brindis. Sí. Vamos a pedir en este brindis, yo por lo menos voy a pedir Sí. que usted vuelva a escribir para nosotros en la Bueno. televisión mucho humor, rápido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, felicidad para todos. Escribí 1000 programas y realmente no tengo las palabras para este último minuto de Mesa de Noticias.
un programa que volvería a escribir cuantas veces me lo pidieran.